Bueno, nosotros en nuestro país ayer conmemoramos el 8 de mayo el Día de la Virgen de Luján, Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de la Argentina y siendo la ciudad de Luján la capital nacional de la fe. Me encantaría poder profundizar sobre esto, porque la verdad que la historia de la Virgen es una historia muy interesante, es una imagen que de alguna manera se creó en Pernambuco, hoy Brasil, en un contexto donde las coronas de España y de Portugal estaban unidas, luego se separaron muy poco tiempo después, y por lo tanto esta imagen de origen brasileño surcó las tierras de lo que era el antiguo virreinato del Perú. Y cuando se estaba trasladando en carretas, justamente la carreta se produjo lo que es el milagro de las carretas a las orillas del río Luján. Los bueyes no querían seguir su curso. Cuando sacaron una de las cajas para alivianar el peso, los bueyes continuaron el camino y esas cajas que fueron quitadas, ¿no?, de la carga, era esta imagen de la Virgen de Luján y se interpretó como que la Virgen decidió quedarse ahí a las orillas del río Luján. Y bueno, fue una decisión, ¿no?, de la Virgen. Y ahí a la derecha lo vemos ahí a Manuel Costa de los Ríos, quien fue su custodio, más popularmente conocido como el Negro Manuel. Manuel había nacido en Guinea, en lo que sería el África Occidental. Fue capturado y luego vendido como esclavo. Fue trasladado a la isla de Cabo Verde por esclavistas portugueses. De ahí fue a Brasil, luego en Buenos Aires. Y él, aún en su condición de esclavo, fue el custodio de la Virgen y luego de este milagro de la Virgen de Luján comenzaron ya las peregrinaciones en el siglo XVII. Y cuando hablamos de Manuel como el gran protagonista, lo voy a resumir, hubo un momento que la Virgen estaba en una hacienda privada, luego se traslada a una segunda hacienda, pero claro, como Manuel era esclavo, tenía que permanecer en la primera hacienda y él pide a la Real Audiencia que sea considerado un liberto para poder él seguir con su labor de custodia de la Virgen. Y en ese expediente, ¿no?, judicial iniciado a pedido de Manuel, ahí es donde viene su famosa frase: yo soy de la Virgen no más, ¿no?, como diciendo, yo le pertenezco a la Virgen. Que sea un negro esclavo el custodio de la Virgen de Argentina, me parece que tiene una connotación también política, mucho más allá de lo religioso, ¿no? Como ese dato. Sí, es un tema del cual nunca terminamos de dimensionar. Siento el aporte de los afroargentinos y los afrodescendientes a nuestra historia, en los ejércitos de la independencia, en los ejércitos de la batalla de la Vuelta Obligado, en la Mazorca también, pero... bueno, nuestra madre de la patria es María Remedios del Valle. Absolutamente, sí, y es como que a veces está... Porque hay que decirlo, hubo una verdadera transformación demográfica a finales del siglo XIX, pero eso no quita que es una parte esencial de nuestra historia. Y que no solo esta patria se regó con su sangre para que se pudiera llevar adelante la independencia, sino que después está presente en la cultura, está en nuestras expresiones, en la música. En la música, sí. Y siento que es un tema que es como... No me quiero extender. No. Pero que cuando surge el debate historiográfico y cultural sobre esto, tenés como una serie de todos frentes abiertos. Está el frente de el mito de la Argentina racista que exterminó a los negros. Sí, que es la Argentina según el Washington Post cuando sí, Argentina juega al fútbol, por absolutamente. Después está la visión de no, acá no hubo nada de racismo. Sí. Y eso es una agenda importada del extranjero y es como, bueno, pero también nos falta como la otra parte, que es que a veces uno habla de estos temas y se encuentra con uno y dicen, no, estás importando categorías. Y qué sé yo, en Buenos Aires, al momento de las invasiones inglesas, el 30% de la población era de origen africano. Y tal vez hay que pensar la historia con sus contradicciones, pero también con ese valioso aporte, porque si no después es como que nada, no existieron. Claro, ¿vos querés decir que vas a hacer una próxima columna al respecto? Es un tema para hacer una recolumna. Y el mito de la Argentina nazi también. Y también quería sumar algo, que a partir del 2016, si mal no recuerdo, empezó el proceso de beatificación del Negro Manuel. Claro, de parte de Francisco. A partir del papado de Francisco. A ver, es interesante esto porque no es tan sencillo el trámite de beatificación o de canonización de una persona. Es un trámite jurídico, está el derecho canónico. Es toda una estructura que además lleva años y se presentó, como bien dijo Lau recién, en 2016. Y termino la anécdota de Manuel porque después va a haber una columna de afroargentinidad
Sí, que me gustaría que sí. hagamos. Y también porque esto es una noticia rápida, pero me gustaría hacer algún día una columna sobre la geopolítica de la religión en el continente, hasta de una visión marianista, ¿no? de nuestra región. Cierro con una anécdota de Manuel y pasamos después a la segunda imagen, que es que Manuel termina siendo liberto por una colecta para justamente el poder continuar con su labor de custodio de la Virgen. Recién lo consideraron liberto a sus 70 años, pero su última voluntad obviamente se dedicó toda su vida a custodiar a la Virgen. Y ahora sí vamos con la siguiente imagen. Porque un poco cuando hablamos de la geopolítica de la religión, cada vez que nosotros analizamos y lo escuchamos a Fran hablar, no sé, las religiones dármicas de la India, ¿no? O del budismo en China, cuando lo escuchamos a Fer hablar de las diferencias entre suníes, chiitas, o cuando hablamos de la complejidad y el rol de la religión en Medio Oriente y los conflictos que pasan, bueno, me parece que a veces pasamos por alto que también en nuestro continente está atravesado por la religión y que me parece que es un elemento fundamental y fundante, me atrevo a decir, y por eso quería despedirme con esta imagen de la Virgen Malvinera en la base Belgrano 2, en la Antártida, ¿no? En esta capilla antártica argentina que está en los hielos. No hay muchas capillas en la Antártida. Creo que Argentina tiene varias, Chile algunas, Rusia tiene también como del cristianismo ortodoxo. O sea, también es todo un símbolo muy importante en la Antártida, toda esta cuestión religiosa. Así que bueno, queríamos no dejar pasar la fecha de ayer del 8 de mayo y le mandamos un saludo al intendente de Luján, Leo Boto, y a todos los lujanenses que son bien malvineros y nos siguen acá en este programa. Bien, ahí te cedo la palabra.